Bueno, muy buenas, amadas. Aquí estamos entonces en lo que quedamos ayer, que les iba a hacer el video. El tema va a ser acerca de lo que es la restauración y el avivamiento. Es una forma de interpretar bajo la palabra lo que significó, lo que vivió tanto Noemí con Ruth, además de una comparación dentro de lo que es la palabra, a lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. También habla del Salmo 85, si quieres desde ahora lo puedes ir buscando, para que veas que el Señor habla de una forma bien explícita cuando se une lo que es la misericordia y la verdad, cuando da y provee esos frutos de justicia, esos frutos de paz, que en realidad son el resultado de una unión primera. Es un fruto que habla de unidad, que habla de vínculo, donde dos personas puestas de acuerdo se unen para que venga un propósito a través de ellos. Entonces, estamos viviendo esos tiempos, por eso hice como un corchete antes del próximo domingo entrar lo que es el fruto del Espíritu y nosotros cómo podemos discernir esta vida espiritual, porque no es solamente leerla, sino vivirla, vivir como hijos espirituales, porque esos son los que Dios busca, amén, que anden en la cobertura de su palabra, sujetándose a su gracia y viviendo así como se vive en el cielo, como hijos de Dios, haciendo su voluntad. Entonces, acompáñame para que también te regocijes y te deleites así como lo hice yo. Así que Dios te bendiga y vamos a comenzar. Bueno, hermanas, Dios les bendiga. Entonces, aquí comenzamos. El tema de hoy es restauración y avivamiento, porque fue lo que vimos en Noemí y en Ruth, amén, para seguir la secuencia, donde vimos que hubo una restauración y no solamente estamos hablando físicamente, sino también internamente de Noemí, y un avivamiento, y vimos con nuestros ojos lo que reflejaba ese avivamiento, que era el bebé de Ruth y Boaz, que se llamaba Obed. Entonces vamos ahora a dirigirnos de cómo el Señor trabaja también así con nosotros, personalmente, individualmente, amén, con cada uno de nuestros corazones y después representándolo a nivel de la iglesia como cuerpo. Y normalmente Él emplea, pues, como ejemplos una y otra vez, viendo el proceso como lo vimos en Jueces, que es como un círculo en que la gente se humilló primero, está cerca del Señor, luego que pasa un tiempo otra vez se aleja, otra vez viene lo que es la idolatría, otra vez viene lo que es el clamor, otra vez el Señor levanta líderes para levantar al pueblo y así sucesivamente hasta que llega, entra en sí y otra vez vuelve a lo que es la tierra prometida, que en realidad es el mismo Dios, porque volver a Dios es volver a casa, amén. Entonces vamos a continuar. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, toma un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo para José, el palo de Efraín, y para toda la casa de Israel y sus compañeros. Si te das cuenta, en ambos menciona para los hijos de Israel y sus compañeros. Él da una especificación de la separación de las dos tribus, que es Judá y Efraín, pero a los dos le dice para los hijos de Israel y sus compañeros, y al otro para la casa de Israel y sus compañeros. Te está dando cuenta que ahí está hablando que ambos eran hijos de Jacob, que es Israel, amén. Ambos, lo que pasa es que después se dividieron, pero ambos son hijos de Israel. Entonces dice: júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Eso es como una representación simbólica.
de lo que realmente es uno solo en las manos de Dios. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con esto o con eso? Diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo, serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirás, ahora sí viene la aplicación, así ha dicho Jehová, el Señor. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Bueno, como ejemplo de esto, lo vimos con Noemí, ¿ok? De que, bueno, por un tiempo el Señor permitió que tanto Noemí como su esposo, Elimelech y sus dos hijos, Malón y Kelión, estuvieran en ese tiempo fuera de la casa de Dios. Él permitió ese tiempo para arrepentimiento, más sin embargo, así no pasó. Me refiero a que no pasó cuando Elimelech, que era el esposo de Noemí, no tomó esa decisión, no se arrepintió, no se arrepintieron. Y bueno, tuvo que pasar esta muerte de ellos tres para que por Noemí pudiera darse lo que era la restauración, pudiera darse dentro de este aspecto simbólico lo que era la redención. Amén. Entonces, esto es una muestra, entonces simbólica es tanto así como lo vimos como una partecita, como una muestra, ahora lo vemos como un todo para nosotros. Cuando nosotros como hijos de Israel, porque pertenecemos ya a una genealogía de fe, entramos a lo que son los pactos con Dios de nuestros padres en la fe, que es Abraham, Isaac y Jacob, que es Israel. Dice, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Obviamente se está refiriendo a David como símbolo, pero aquí está hablando es del Señor, porque el único que puede unir a dos naciones, a su pueblo, es Él. Amén. Como representación simbólica le está diciendo a Ezequiel que haga esto, pero es para que sepan que Él lo va a hacer, que Él los va a reunir. Y ahora mismo podemos ver que nos está reuniendo. O sea, nosotros estamos volviendo a casa. Quiere decir que nos estamos uniendo a la casa de Judá. Nosotros en el Espíritu nos estamos uniendo a la casa de Judá. Ahora nosotros nos estamos volviendo uno con ellos. Y Él dice, Él nos salvará de nuestras rebeliones y nos va a quitar todo lo que es la idolatría, todas las abominaciones que nosotros teníamos en el mundo, y eso el Señor lo está haciendo. Amén. Lo va a hacer también literal con su pueblo, con sus tribus, pero en el Espíritu ya Él nos está uniendo. Y cuando dice mi siervo David serás rey sobre ellos, sí, está hablando cuando David fue rey, pero y que todos ellos tenían un solo pastor, pero era un simbolismo de cómo va a ser el reinado del Señor. Amén. Este era momentáneo, por eso no duró físicamente, porque el único reino que va a ser eterno es el del Señor, pero sí había un preámbulo, una antesala
que era el rey David. Entonces dice, habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y entonces sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Dice, y sabrán las naciones, de que se está refiriendo a las naciones, no solamente al pueblo directamente o a lo que es terrenal o a lo que es geográfico. Al pueblo de Israel está ya expandiendo su palabra y dice, y sabrán las naciones que yo Jehová santifico. Santificar quiere decir separar. Él en las naciones nos está santificando, nos está separando para Él. Y dice, estando mi santuario en medio de ellos. ¿Por qué? Porque ya entendemos que el santuario, nosotros como templo de su espíritu, está en medio nuestro. Y eso va a ser para siempre. Amén. Eso va a ser eternamente. Porque Él es nuestro Dios. Y su espíritu mora dentro de nosotros. Y nosotros somos su casa. Esta es una representación de lo que el Señor le dijo a Ezequiel. Que de dos pueblos iba a ser uno. Es un árbol. Acuérdate que, como he dicho siempre, el Señor cumple sus círculos. Hay uno que se está terminando con el pueblo de Gentil para él otra vez comenzar con su pueblo, amén, físicamente y territorialmente o geográficamente con su pueblo. Pero ahora mismo él está trabajando con nosotros los gentiles que pertenecemos a la casa de Efraín. El otro pertenece a la casa de Judá, pero él de esos dos pueblos nos está haciendo uno. Él como rey de toda la tierra y los que pertenecen a la oveja de su pradero, entonces él los tiene agarrado como uno en su mano. Y es ahí donde empieza la restauración, que es como una restauración familiar. Pero también esto significa esto. La lámpara o la menorá, como les dije anteriormente, es un árbol de almendro. Este es como si fuera la mano, aquí estuviera la mano del Señor, donde Él dice que de dos pueblos está haciendo uno. Les explico. Aquí solamente el Señor cumplió con toda la ley, con todo lo que el hombre natural no podía cumplir, pero se refiere a su pueblo, amén, porque esto estaba estipulado solamente a su pueblo, lo que era la Pascua, lo que era el matzá, el pan sin levadura, lo que eran las primicias y ahora Pentecostés, amén. Entonces aquí Él está en la mitad, ahora mismo. Entonces después esté llenando lo que es la parte de los gentiles, que se termine este día, entonces va a continuar otra vez con el pueblo de Israel geográficamente. Entonces se completará todo lo que Él ha dicho en su palabra, pero está aquí, este es el reloj de Dios, donde lo que Él dijo aquí que se iba a cumplir, se cumplió, por ende, todo lo que Él dice aquí, que va a pasar aquí, se cumplirá. Entonces vemos que Él está completando todo lo que es la restauración. Antes, durante, que es el tiempo de ahora, y después. Aquí está algo que Él ya cumplió, algo que está cumpliendo, y proféticamente algo que va a cumplir. Entonces, a medida que la palabra de Dios se vaya revelando de todo lo que significa la luz de Dios, porque esto representa es
eh, las revelaciones de Dios, entre más luz, más tú ves, más el velo es quitado, más tú puedes entender la palabra de Dios, más tú caminas por orden, por lo que Él ha dicho, más tú caminas confiado. Entonces, entendemos que hay una gracia, estamos hablando o vimos físicamente como con Ruth y Noemí, vimos una gracia dentro de una historia de amor, porque eso es lo que es esto, una historia de amor, donde la gracia arroja lo que es la unidad, amén, la gracia, sí, la redención, la restauración, la misericordia, un renuevo, y todo esto es producido por el amor. ¿Por qué? Porque entre el amor y la unidad empieza una gracia, amén. Ruth amó a Noemí porque Noemí le amó a ella. Ruth se unió a Noemí porque hay algo que Noemí le dio también a Ruth. Amén. Era recíproco. Y el amor habla de eso, no es solamente el amor de esposo, esposa. Hay un amor fraternal que es de la cual estamos hablando ahora mismo, que representa un vínculo que se une bajo un propósito. Así como es representado el amor de Dios hacia nosotros, vinculándose con nosotros por medio de su Hijo amado, de Jesús. Entonces, así nosotros podemos tener esa gracia, puede venir la redención, podemos estar restauradas. Por su misericordia pasó todo eso, que habla de lo mismo. Estoy yo dando es como si fuera una palabra derramada en muchas. No es que esto es diferente de esto, es que de una sale la otra. Amén. Restauración, misericordia, renuevo, donde es representado el amor, porque ya el amor se ve como fruto de lo anterior. Entonces, para que haya algo que dé fruto, debe haber un puesto de acuerdo, debe haber una unidad. Amén. Debe haber, obviamente, humillación. ¿Por qué? Porque al humillarnos nosotros nos unimos otra vez a la obediencia a Dios por el clamor de nuestros corazones y la sinceridad que está en nuestro interior. Y entonces eso, como volvemos a la voluntad de Dios, entonces llega la gracia, llega la redención, llega la restauración, llega la misericordia, viene el renuevo a través del amor. ¿Ven? Entonces, como comenzamos el tema que habla de la restauración y el avivamiento, vamos a hablar un poquito de cómo ocurre esto. Dice así, que cuando clamamos por avivamiento, el pueblo ahora mismo, en general, la iglesia, está clamando por un avivamiento. Y es bueno que se entienda qué es avivamiento, porque el avivamiento que hemos entendido muchas veces es cuando vemos un espectáculo lleno de muchas emociones grupales, porque cuando hay esa clase de euforia compartida, entonces creemos que eso es avivamiento o que es fuego de Dios. No. El avivamiento comienza cuando nosotros entendemos que necesitamos vida dentro de nosotros, de algo que está casi muriéndose. Amén. Algo que necesita resucitar. Algo que está oliendo ya a muerto. Y habla de una muerte para una resurrección. Así como estaba, por ejemplo, Noemí. Ella estaba viva físicamente, pero en realidad sus esperanzas estaban muertas. Su vientre estaba como muerto porque no había posibilidad de que ella tuviera un hijo. Sus parientes, o sea, su esposo y sus hijos estaban muertos. No tenía ninguna visión hacia el futuro, digámoslo así, positiva, porque dime tú, una viuda
anciana y que no pueda dar hijos y sus hijos muertos. Entonces habla como de especie como una muerte, como decir, bueno, ya para qué quiero vivir. Y para que eso pudiera darse a cabo, ella sembró, por eso fue que ella también recibió. Y aparte era parte también de un plan, pero aquí lo que Dios está mostrándonos, que el único que puede dar vida es el Señor. ¿Por qué? Porque hubo esa muerte, tenemos que ver por qué llegó a ese estado. Y es cuando nosotros entendemos que el pecado siempre comienza a cultivarse cuando nos alejamos de Dios, que fue lo que hizo esta familia. Elimelech habla de lo que es Dios es mi rey, pero lo demostró en que no se afianzó en lo que él era, porque siendo Dios rey se apartó de la casa del rey. Amén, se apartó de su casa. Cuando Belén era casa de pan, salieron buscando pan. Salieron a buscar otra fuente que no es la que Dios pide. Y entendemos que para esto nosotros debemos mantenernos firmes en todas las estaciones. Estaciones de lluvia, estaciones secas, de sequía, mojadas, así como las estaciones que yo les mostré al principio de primavera, verano, otoño y después invierno. O sea, hay que sufrir porque a veces es parte para nuestro bien, porque en esos momentos de soledad y turbación es cuando el Señor realmente saca lo malo de nosotros, donde se realza realmente que todavía hay de nuestro yo dentro de nuestras vidas. Y entonces nosotros, si tenemos la palabra de Dios como firme, entonces nosotros entregamos eso que no nos conviene, que tiene que ver con nuestro yo. Y entonces, por eso es que empieza a ver lo que es la idolatría, empieza a ver todas estas clases de pecados reflejados, pero era algo que ya estaba en el corazón. Así que el separarnos de Dios es cuando comienza a enaltecerse nuestro yo y comenzamos a poner por obras los pensamientos ligados a lo que quiero y no a lo que debo. A eso lo llamamos idolatría. Así que el primer paso para que haya entonces una restauración, primero debe haber lo que es la humillación. Tú querer volver porque te diste cuenta que eso no estaba bien, que te fue mal, que así no era, que cómo es posible, que Dios mío, que ya no quiero ser así, que quiero cambiar, pero no sé cómo. Entonces hay que humillarse, hay que despojarse, hay que reconocer que sin Dios no podemos, para apelar a esta misericordia de Dios y que Él escuche también nuestro clamor cuando Él vea realmente un corazón contrito y humillado. Y lo segundo es pues dar pasos de fe para nosotros volver a Dios. O sea, volver a Dios no es solamente decir me arrepiento y hasta ahí. No, tú tienes que dar pasos de fe. ¿Para qué? Para volver a casa, para volver de donde saliste, para volver a Dios. Y sabemos que el volver a Dios no es solamente, bueno, Dios lo hizo, ya Jesús pagó el precio por mis pecados, ya todo está hecho. No, porque Dios quiere ver en ti eso que realmente tú decidiste que lo amarías. Y si lo ibas a amar, tú ibas a seguir. Entonces, si tú lo ibas a seguir, entonces ibas a vivir una vida como Él la vivió, como lo hizo Ruth. Amén. Que por su fe y por su testimonio se vieron frutos de quién era ella y entonces así pudo ser redimida. Que nosotros podamos dar pasos de fe para volver a Dios que marquen un verdadero arrepentimiento. Y sabemos que el arrepentimiento es teshuvah en hebreo y se refiere también a lo que el pueblo de Israel hace en este tiempo de Elul y en el tiempo de Tishri, donde ya empieza un proceso interior y ellos lo hacen ya como rutina, pero nosotros lo tenemos que hacer como algo práctico en nuestras vidas. Y es cuando
ellos se preparan para el tiempo de la expiación. Amén. 25, vamos a hacerle como una reflexión de esto, en donde lo que se marca es una súplica común por un avivamiento. Ese salmo, en realidad, el Señor me lo puso en mi corazón, es desde el versículo 10, pero es bueno analizar lo que venía antes para nosotros después entender este versículo 10, porque habla de lo mismo, amén. Habla del clamor porque vuelva a vivir este propósito en nosotros, amén. Cuando estamos desgastadas, cuando estamos cansadas, cuando hace falta palabra de Dios en nuestra vida, en nuestro ambiente. Dice, muchos creen que este salmo fue escrito después del retorno del cautiverio babilónico, posiblemente cerca del tiempo de Esdras y Nehemías, pero el salmo expresa el anhelo del pueblo de Dios en cualquier situación de dificultad y apocamiento físico, económico o espiritual. Donde se clama primero o se expresa lo que es la misericordia en el pasado. Ellos se acuerdan de cómo Dios ha actuado en el pasado para traerlo al presente. Dice, primero el pueblo agradece a Dios y le alaba por toda su misericordia en tiempos pasados. El pueblo reconoce que Dios ha hecho grandes cosas y los ha restaurado. Así que claman por una restauración actual, me imagino en este momento, pero también es para nosotros clamar por una restauración futura. Amén. Entonces, el pueblo de Dios sufre a menudo por desobedecer a Dios. Una parte principal de la restauración en el pasado ha sido el perdón de los pecados. Ahí es donde comienza todo. Normalmente es la iniquidad, la desobediencia, el pecado, lo que hace necesario un avivamiento del pueblo de Dios. Entonces vemos que toda restauración empieza con el reconocimiento de los pecados, el arrepentimiento y la sumisión a Dios. El pueblo reconoce que su cautiverio era consecuencia del pecado y el castigo de Dios. Ahora agradece a Dios porque perdonó y apartó su enojo de ellos. Nosotros como representantes también del pueblo de Dios hacia otras personas, nosotros ya no solamente clamamos por nuestra restauración, también como cuerpo nosotros clamamos a esa restauración general de la iglesia, amén. Y nos ponemos como brechas en arrepentimiento y la sumisión a Dios, volviendo ya, dejando el desgane, la pereza y aplicando lo que es la verdadera vida de Dios en nosotros, reconociendo que las cosas que nos pasa realmente es por consecuencia de nuestros actos y nuestras decisiones. Y vemos que en este tiempo, como el tiempo pasado, dependiendo de nuestras decisiones, tenemos esas consecuencias. Entonces, entre más maduramos, entre más vamos creciendo, entendemos que debemos de dominar. No debemos dejarnos dominar por el pecado, más bien tomar el dominio propio que viene de lo que es los frutos del Espíritu. Y ante todo, agradeciendo a Dios porque Él ya lo ha hecho, Él nos perdonó por su sangre, nos apartó de ese enojo y entonces nosotros en Él y por Él hacemos entonces para la cual fuimos enviados, viviendo como estos seres espirituales llenos del amor de Dios y llenos de los frutos de su Espíritu. Entonces vemos que ya el pueblo está dispuesto, ya se ha humillado, ya el Señor le ha escuchado, ya se ha hecho los primeros pasos para esta reconciliación. Pero a pesar de esta alabanza de corazón por esa restauración que Dios ha hecho, surge otra crisis, o sea, surgen crisis, ¿verdad? En el sentido que el enemigo se pone en contra de este propósito que el Señor quiere hacer en su pueblo. Entonces, siempre que hay tiempos de renovación en el pueblo de Dios, el enemigo hará todo lo posible para traer problemas. El Salmo no explica cuál es la crisis específicamente, pero
En fin, nosotros vemos que no necesitas darlo explícitamente porque se refiere también a algo como ejemplo ante cualquier situación que nosotros queramos hacer para el Señor. Siempre que te unes a la voluntad del Señor, el enemigo va a querer todo lo posible para que esto no ocurra. Entonces, seguimos. Dice, esta estrofa indica que el salmo es una súplica comunitaria. La alabanza de la primera estrofa prepara para el clamor de esta. Hace falta un nuevo toque, una nueva intervención de Dios. Ya saben que Dios puede hacerlo, pues lo experimentaron antes. Las preguntas de los versículos 5 y 6 son retóricas, son clamores para que Dios envíe una nueva restauración. No volverá a darnos vida, es un pedido por avivamiento. Sabemos obviamente que estaban vivos físicamente, pero ellos saben a qué vida están pidiendo y gimiendo, que es la vida espiritual. Es un pedido por avivamiento, por volver a sentir esa llenura del Señor. Vivificar significa eliminar lo que impide la bendición de Dios. Cuando el pueblo de Dios pide avivamiento, está pidiendo a Dios que le quite todo lo que impida este avivamiento. Muéstranos, concédenos. Estas son peticiones que son directas a Dios. La historia de la iglesia indica que siempre que ha habido avivamientos especiales, algunos creyentes se han unido para pedir con persistencia ese avivamiento. Con confianza. La confianza del salmista, como es del que estamos hablando, se expresa con el escuchar. O sea, el primer paso que hay que hacer es escuchar. Está seguro de que Dios hablará. Y cuando Dios habla, suceden cosas. Entonces, está dispuesto a estar quieto. O sea, esperar que Dios hable. Y atento. Y esperar la respuesta de Dios. Está seguro de que Él hablará paz a su pueblo. La paz, shalom, es personal y también corporativa o comunitaria. Quiere decir que debe haber, como lo dije al principio, una petición individual de restauración, que es personal. Puede ser corporativa, por ejemplo, en nuestra iglesia, en cada una de nuestras iglesias. Puede haberse esa petición y también puede haber una petición comunitaria, quiere decir un poquito más extensa. Ahora mismo en mi corazón yo siento que hay una petición global donde el pueblo está gimiendo y está clamando y esto está pasando hoy. Entonces quiere decir que pronto veremos ese avivamiento en cada una, no solamente así mismo como lo dije, pero como les dije desde el principio, un avivamiento es genuino. Un avivamiento no es porque la música se oiga más alta. Un avivamiento es que empiece a vivir Dios otra vez en nosotros, que empiece a haber un arrepentimiento genuino, que empiece a haber una sanidad espiritual en nosotros, que empiecen a haber también sanidad física, porque no está muy lejos, esto está ligado. Y también esto habla también de un tiempo cercano, donde el Señor nos está preparando para lo que viene. Es una preparación para su novia, amén. Y antes de que Él vuelva, obviamente quiere que su novia esté separada, que esté humillada, amén, sometida, que sea una novia que ha permanecido fiel, que sea una novia que durante todo este proceso de tiempo se llenó para entonces ella tener mucha de esa palabra en su vientre y poder llenar a otros. Así que llegamos a donde quería mostrarle el pasaje que el Señor me dio, que habla de la misericordia y la verdad cuando se encuentran. Entonces la justicia y la paz se besan. O sea que había que dar un primer paso
que tenía que ver con la misericordia y la verdad, que se encontraran para que la justicia y la paz se besaran. La verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos. La verdad es como el fruto que va a brotar de eso que pasó anteriormente. Y la justicia mirará desde los cielos, que representan la mirada de Dios. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto, porque habla su fruto mientras que éste está brotando y germinando. La justicia irá delante de él, porque marca sus pasos, porque está viendo esa lámpara, porque está viendo la voluntad de Dios. Entonces sus pasos los pondrá por camino. Amén, porque su justicia va adelante. Ese es un encuentro precioso de lo que pasa entre la restauración de dos pueblos, amén, haciendo uno. Marca del pueblo de Israel como geográfico, y nosotros el pueblo de Israel también, pero espiritual. Entonces, hasta aquí, pues es nuestro estudio. Eso fue como un corchete antes de llegar a lo que es el estudio del fruto del Espíritu, porque quería recalcar primero lo que representaba la misericordia, más práctica en estos momentos que estamos viviendo, tiempos de clamor, tiempos de humillación. Estamos traspasando tiempo de muerte a vida. Amén. Un tiempo de oscuridad a luz, porque nuestra redención completa está cerca. Así que es tiempo no solamente de entender una clase, sino más bien de vivir nuestro día a día entendiendo los tiempos y qué marca lo que es una misericordia, qué es lo que marca una redención. Así que vamos a escuchar esta alabanza para nosotros terminar, y te doy las gracias por haberte puesto a escuchar este video. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que haga resplandecer su rostro sobre ti. Vamos a escuchar el video. Veo pedazos, tú todo ves. Veo el quebranto, mas tu belleza ves. Y me ayudas a creer. Restaurando estás mi ser. No hay nada tan sucio que tú no hagas digno. Tu misericordia me limpió. No hay nada tan sucio que tú no hagas digno. Tu misericordia
Padre, te damos gracias. Por tu misericordia somos limpios, Padre. Sí, Jesús. Por tu gracia somos renovados. Tenemos vida eterna en ti, Padre, pero no solamente eso, pero tenemos el honor de no solamente ir al reino, pero traer el reino aquí, Padre. Vivir una vida de propósito, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que no importa lo que ha pasado en el pasado, Padre, tú puedes limpiar nuestras vidas. Father, I just pray for all who are listening to this. I pray that they may realize that no matter what has happened in their past, that you have still selected them, you've still chosen them, and you've wanted to make them clean, God, that you can make them clean by the blood of your Son, Jesus. For by your stripes we are healed, and not only do we have an access to the kingdom in the future, but in the present we can bring the kingdom here on earth, God. We thank you because you are inviting us into your kingdom, everlasting and pure. Somos purificados por ti, te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús.